Buenas con todos, chicos. Es un agrado para mí dirigirme a ustedes. En esta oportunidad vamos a ver las especies dramáticas. Ustedes dirán, profesor, ¿por qué vamos a ver de nuevo este tema? Y es porque pues en la currícula se pide reforzar este tema. Lo vamos a hacer en una sola clase y lo vamos a comentar en la siguiente. Voy a contarles una historia de cada una de las especies dramáticas. ¿Listo? Hoy día vamos a comenzar con la tragedia. Además, porque he visto que muchos confunden la comedia y la tragedia, yo no entiendo por qué, y el drama. Sí, supuestamente había quedado claro. Entonces, muchos de ustedes han fallado en las preguntas de las especies dramáticas. Sin más dilación, vamos a ir con el tema. El concepto, básicamente, la tragedia es un subgénero dramático caracterizado por la representación de temas graves, elevados, que conducen a su protagonista a un desenlace fatídico. Es muy importante entender este concepto, porque por medio de él podremos entender la diferencia con la comedia y entenderemos por ende el drama, ¿no? Que es otra especie dramática. Entonces, la tragedia es un subgénero perdón chicos, es un subgénero de el género dramático, ¿no? Es muy importante ese género porque la tragedia básicamente se caracteriza por los temas elevados que conducen a los protagonistas a un desenlace desagradable, fatídico. En la etimología que les pregunté a muchos de ustedes, la etimología de drama es... lo vamos a ver al final, pero la etimología de la palabra tragedia viene de tragoedia, que está asociado a una situación lamentable o hecho desgraciado. Etimología se refiere a la procedencia del término, de dónde proviene, cuál es su origen, para poder entender así las raíces y entender en sí qué significa o a qué se refiere cuando se denomina la palabra tragedia. Puede afectar a una persona e incluso puede afectar a sociedades enteras, como en el caso de Edipo Rey, por ejemplo, ¿no? Que ya habíamos visto que Edipo Rey, sin saber, pues se casó con su madre y tuvo hijos con ella. Esto fue un trauma para los hijos de Edipo, porque ellos no pudieron ya después, todos ellos tuvieron desenlaces que no son agradables, ya les voy a contar en la clase, que no son agradables para para el lector, ¿no? Que son bastante, también son tragedias. También hay desastres naturales, ¿no? Que son eventos de carácter trágico. De ahí proviene, pues, ¿no? El término tragedia. Después tenemos que la tragedia como género teatral o subgénero es una expresión literaria que se origina en la antigua Grecia. Es decir, que su origen se remonta a Grecia en la antigüedad, donde pues los griegos tenían el afán de representar escenas de conflictos normalmente muy humanos, ¿no? Muy humanos. Tienen un compuesto en verso y son de tono elevado, ¿no? No se escriben en forma de prosa, son diálogos, pero estos diálogos son en verso. Y relatan pues la historia de un personaje en específico que por pasión, en el caso de Roma y Julieta, por ejemplo, por amor, obsesión que se tenían de estar juntos, o por fatalidad, ¿no? Por el destino, como en el caso de Edipo Rey, eran conducidos a su caída, ¿no? Esto puede ser la muerte, en el caso de Roma y Julieta, o destrucción moral, en el caso de Edipo Rey, que se arrancó los ojos, ¿no? En este sentido, en ella predominan los conflictos, las pasiones humanas y además de los actores participan un coro, ¿no?
La comedia es la otra especie dramática, ¿no? Es una obra dramática que contiene un final feliz, cumpliéndose los deseos de los protagonistas. Los objetivos, los deseos, pueden llamarle también, o simplemente se cumple o logran el objetivo, ¿no? Con frecuencia el lenguaje de la comedia es divertido, es ocurrente, es humorístico. ¿Qué tiene como principal objetivo la comedia? Pues divertir, entretener. No es como la tragedia que pretende concientizar, conmover y presionar. No, en la comedia lo que pretende la comedia pues es básicamente divertir, entretener y hacer reír. Entonces la comedia tiene una diferencia muy puntual con la tragedia y esto quiero que se quede bien claro para que no haya problemas en el próximo examen, que también voy a tener que tomarles esto. Es que mientras que en la tragedia los espectadores sufren con las desgracias de los protagonistas, en la comedia se ríen y la pasan bien con las peripecias, los enredos de los personajes, ¿no? Son muy divertidos, satíricos. Tratan de burlarse. Normalmente las comedias se han escritas para burlarse de las autoridades, ¿no? Después tenemos que se llama comedia a uno de los más antiguos subgéneros dramáticos que es opuesto a la tragedia. Es decir, que es caracterizado por tramas, narraciones que evocan la risa y siempre tienen un final feliz. Según describe el filósofo griego Aristóteles en La Poética, su libro, la comedia consiste en una representación de los hombres peores de lo que realmente son. Por eso es que provocan la risa, porque los ridiculizan, los caricaturizan, ¿no? Se burlan pues de ellos e incluso estos siendo figuras poderosas en la vida real, ¿no? Como grandes emperadores, Carlomagno, ¿no? Julio César, etc. De ahí que muchos tipos de comedia, como la de los enredos, de confusiones, disparates, los personajes se libren de situaciones difíciles o embarazosas, pero por pura casualidad, es decir, por un azar del destino, no por sus méritos propios, personales. Y pues en esta, pues, ¿no? Pero hay muchas clases o tipos de comedia, ¿no? En los que pues se libran porque el autor lo ha determinado así. No sé si han escuchado de las comedias románticas, ¿no? Comedias americanas, ¿no? Que el cine trata de evocar lo que era antes el teatro. En el teatro, pues los tipos de comedia, de los enredos, de los personajes pasaban pues por situaciones confusas, ¿no? Y lo evocan más al final feliz o a la idea de hacer reír, ¿no? Y ya dejan de lado lo satírico, ¿no? Eso que hacía de la comedia la comedia, ¿no? Ahora, vamos a entender lo que es el drama. El drama como especie literaria es un subgénero también, o sea, es el tercero. Tenemos la comedia, tenemos la tragedia y tenemos el drama. El drama es caracterizado por la representación de acciones y situaciones humanas conflictivas que ha sido concebido para su escenificación y que mezclan hechos funestos y confusos o disparatados. ¿No? La idea del drama es mezclar los hechos funestos, los desagradables y los confusos, ¿no? Los disparatados, los que traen risa. Por sus confusiones traen al lector risa, ¿no? En esa época pues no se leían, sino más bien se visualizaban, ¿no? Era el teatro. Tú ibas a una plaza y ahí habían actores que pues llevaban a cabo la obra literaria, ¿no? Estos eran grandes concursos. En ese tiempo estaban representados por grandes actores y ahí estaban los autores de estas obras, estaban ahí esperando la votación y era muy importante para ellos ganar estos concursos, ¿no? Porque se les daba premios.
La diferencia principal de las formas anteriores, el drama no tiene un carácter definido, sino que en él se combina indistintamente los aspectos trágicos de los cómicos. Esto se debe a que el drama pretende representar la vida tal y como es. ¿Por qué la vida tal y como es, chicos? La vida tal y como es porque pues en la vida no todo es felicidad, pero tampoco todo es tristeza, sino que en esta vida hay de los dos. Es decir, que los temas, los asuntos son menos rígidos que la tragedia y menos disparatados que en la comedia, ¿no? No se puede ser tampoco los extremos, sino que mezcla un poquito de las dos para lograr una proporción adecuada. Es muy importante entender esta diferencia, chicos, porque muchos me han puesto, cuando yo les dije, chicos, díganme qué es el drama, y muchos me han puesto cosas de la tragedia o cosas de la comedia, ¿no? También llamado tragicomedia, ¿no? ¿Por qué tragicomedia? Es llamado tragicomedia precisamente porque mezcla lo trágico y mezcla lo de comedia, ¿no? Tiene este impulso, tiene el impulso de hacer desenlaces muy ambiguos, ¿no? Que pueden bien ser tristes o pueden ser alegres, de acuerdo de cómo lo veas o con qué personaje te has tú identificado, ¿no? Entonces el término drama viene de la palabra griega que significa dramas, que significa hacer. Hacer, o sea, acción. Por esa razón se asocia normalmente con la idea de acción. En términos generales, son por su mismo, hasta por el mismo nombre, ¿no? Son relatos que se llevan a cabo sobre un escenario. Se llevan a cabo sobre un escenario. Es muy importante entender esa diferencia. Es muy importante entender esa diferencia. Se llevan a cabo y por eso que se llama hacer. Se llevan a cabo sobre un escenario. Muy bien. Ahora, en términos generales, se entiende por drama una historia que narra acontecimientos vitales, pero desde el punto de vista o desde los diálogos de un personaje o de una serie de personajes. ¿Listo? Muy bien, ahora aquí terminan las diapositivas y esto lo vamos a profundizar, ¿no? Entonces, para que quede bien claro, chicos, para que quede bien claro, las especies dramáticas, la tragedia, la comedia y el drama son diferentes una de la otra. La tragedia son hechos desagradables, funestos, tristes. En la comedia los hechos son divertidos, ¿no? Los problemas son ligeros. Los problemas no son tan no son tan, ¿cómo podríamos decir? No son tan pesados o no son tan desagradables. Los problemas no son tan insolucionables como en la tragedia. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, esa disputa entre los Capuleto y los Montesco era pues una cosa que no se podía solucionar hablando, ¿no? Tenía que pasar algo o muy bueno o muy malo para que ellos recapacitaran, ¿no? Y lo que pasó fue que pues se vieron atacados por la muerte de ambos retoños y únicos herederos de la familia, ¿no? De Julieta para los Capuleto y para los Montescos se vieron privados de la vida de Romeo. Entonces, la muerte o los hechos desagradables como casarte con tu madre y matar a tu padre, ¿no? Sin querer, fueron los que hacen de la tragedia este tipo de
de eventos desagradables. Y también tenemos el drama que mezcla ambos, ¿no? Por eso se llama tragicomedia. Listo chicos, eso ha sido todo por este vídeo. Espero que les haya gustado. Son 15 minutos en los que he tratado de ser muy conciso en lo que nos atañe a especies dramáticas. Cuídense mucho, que tenga buena semana. Bye bye.